Buenos días. Hoy vamos a comenzar el capítulo 8 de nuestra asignatura, que se refiere al método de la respuesta en frecuencia. ¿Cuáles son las unidades de competencia? Es decir, qué es lo que se va a aprender en tema de conocimientos, habilidades y destrezas en este capítulo, ¿no? Primero vamos a entender el poderoso concepto de lo que es la respuesta en frecuencia y su rol en el análisis y diseño de sistemas de control. La verdad es que todo ingeniero, independientemente de su especialidad, debería saber cuál es la respuesta en frecuencia, debido a que muchos fenómenos que en el dominio temporal, es decir, en el dominio del tiempo, no se pueden reconocer, en la respuesta en frecuencia son muy fáciles de reconocer y estudiar. Como herramienta para poder analizar la respuesta en frecuencia, vamos a aprender a dibujar los diagramas de Bode para poder entender el comportamiento de los sistemas cuando empieza a cambiar la frecuencia. Ya este concepto de cambio de frecuencia es lo que vamos a aprender enseguida. Vamos a aprender a interpretar fácilmente los diagramas de magnitud y fase, es decir, los diagramas de Bode, y saber entender la información que nos está entregando. Y por último, entender las especificaciones de funcionamiento en el dominio de la frecuencia, y lo vamos a comparar con las especificaciones de funcionamiento en el dominio del tiempo. O sea, cuando usted está hablando de especificaciones de funcionamiento, significa en el dominio temporal es error de estado estacionario, sobre pico, tiempo de establecimiento. Y en el dominio de la frecuencia, bueno, hay otras especificaciones que sirven justamente para interpretar el comportamiento del sistema y obviamente están relacionadas, no hay igualdades, con las especificaciones en el dominio del tiempo. ¿Ya? El contenido de este capítulo son lo que vemos a continuación. Vamos a hacer una introducción, vamos a hacer las gráficas de la respuesta en frecuencia, o también llamado el diagrama polar, ejemplos de trazado de diagramas de Bode. En las gráficas de la respuesta en frecuencia, obviamente además del diagrama polar, vamos a ver los diagramas de Bode. Vamos a aprender las medidas de la respuesta en frecuencia. Vamos a hablar sobre las especificaciones de comportamiento de la respuesta en frecuencia y vamos a hacer ejemplos de análisis y diseño con estas herramientas. Aunque los ejemplos vamos a comenzar ya mucho más antes, ¿no? En los anteriores subtítulos. ¿Qué es la respuesta en frecuencia? O sea, lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es la respuesta en frecuencia? Bueno, es el estudio de la respuesta en estado estacionario, estado estable, de un sistema lineal e invariante en el tiempo cuando la entrada es una señal senoidal. Y lo que cambia es la frecuencia, ¿no? O sea, le metemos una señal senoidal, normalmente es un seno. Puede ser también utilizado un coseno. Pero bueno, normalmente es un seno, es una señal senoidal. De las señales senoidales están familiarizados ustedes completamente. La corriente alterna es una señal senoidal. En el laboratorio de electrónica básica también han utilizado. Entonces conocen que es una señal de entrada senoidal. Y lo que hay que ver es que en estado estable, ¿cuál es la respuesta del sistema? Cuando la entrada justamente es ese seno. ¿Y qué pasa cuando empezamos a esa señal de entrada, le empezamos a cambiar la frecuencia? Esto sirve para para sistemas lineales e invariantes en el tiempo. ¿Qué es un sistema lineal y qué es un sistema invariante en el tiempo? Esos son conceptos que hemos aprendido en la materia anterior, ¿no? En la asignatura de control 1. ¿No? Bueno, es la respuesta en estado estacionario cuando la entrada es senoidal. Lo que hay que especificar claramente es que esto se aplica solo a sistemas lineales e invariantes en el tiempo. No se puede aplicar a otro tipo de sistema. La respuesta en frecuencia de un sistema está definido como la respuesta en estado estacionario a una señal de entrada senoidal. La sinusoide es la única señal cuya señal de salida para un sistema lineal, así como las señales a través del propio sistema, son todas senoidales. Es decir, si ponen ustedes una señal senoidal, una señal oscilatoria, van a encontrar las oscilaciones a lo largo del sistema, en todos los puntos que puedan venir, ¿no? Entonces, son senoidales en estado estable y difieren solamente de la onda de entrada, es decir, de la señal de entrada de la excitación al sistema, solamente cambian la amplitud y el desfase
entre la señal de entrada y la señal de salida. El cambio de amplitud es fácil de entender, el desfase lo vamos a mostrar enseguida con un ejemplo. ¿Ya? Veamos, ¿de dónde viene esta idea? O sea, ¿cuál es la forma de deducir? ¿Cuál es la forma de entender? Veamos este sistema. Este es un sistema de control caracterizado por su función de transferencia GDS. ¿Ya? Y queremos representar o queremos ver cuál es la respuesta de este sistema. Si la entrada es esta entrada, que es de tipo senoidal. ¿Ya? Esta es la señal temporal, obviamente es la transformación, esta R mayúscula de S es la transformada de Laplace de R de t, que está dada acá. Para una señal senoidal, la transformada de Laplace es esto. Queremos calcular la transformada de Laplace de la salida y luego hallar la transformada inversa para poder determinar la respuesta de este sistema. ¿Ya? Ok. Todos estos conceptos que estoy mencionando ahora ya se han utilizado en la materia de control 1. La salida será entonces, la salida IDS, el producto de la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada, ¿no? Es evidente que la función de transferencia GDS es una función de transferencia estrictamente propia, es decir, el grado del numerador es mayor al grado del denominador, lo primero. Lo segundo, hay un polinomio numerador y hay un polinomio denominador. El polinomio numerador es MDS, el polinomio denominador es QDS. Esta es la transformada de Laplace de la señal de entrada. Ok, GDS en forma factorizada, el denominador, es decir, con los polos factorizados, está dado de esta forma. Cuidado que estos polos estamos hablando en términos generales, ¿no? Pueden ser reales repetidos, pueden venir en pares complejos conjugados, y pueden ser pares complejos conjugados repetidos, ¿no? En general, podemos asumir sin mayor pérdida de generalidad que, bueno, son todos reales y todos son diferentes. ¿Ok? Bueno, este es el polinomio numerador, ¿no? Esta es la forma expresada de este producto. Polinomio numerador sobre polinomio denominador. Claramente expresado, ¿qué es la función de transferencia? Ok, para hallar la respuesta, tenemos que descomponer en fracciones parciales esta expresión, esta de acá. Esta es la expresión que tenemos que descomponer en fracciones parciales. ¿Ya? Para luego aplicar una tabla de transformadas inversas y poder calcular la transformada inversa de Laplace. Bueno, aquí está la descomposición. K1 hasta Kn son los residuos que vienen de los polos de la función de transferencia, y A conjugado, porque fíjense que los polos de la entrada son dos polos imaginarios puros, en J omega y menos J omega, ¿no? Si se hallan las raíces de S cuadrado más omega cuadrado, van a encontrar que es J omega y menos J omega, y por lo tanto sus residuos, es decir, los coeficientes de la descomposición en fracciones parciales, como esto es complejo conjugado de esto, obviamente esto tiene que ser complejo conjugado de esto, ¿no? O sea, por un tema básico, por una propiedad básica de los números complejos. Ok. Tenemos descompuesto en fracciones parciales, como les digo, hemos asumido que son todos diferentes los polos. Podría no serlo, pero bueno, sin pérdida de generalidad podemos asumir que son todos diferentes y reales. Y vamos a obtener que la respuesta del sistema está dado por esta expresión. ¿Ya? K1 hasta Kn son los residuos debido a los polos de la función de transferencia, y A y asterisco son los residuos debido a la transformada de Laplace de la entrada. Ahora, resulta que esta parte, como vamos a ver enseguida, en realidad es una parte de la respuesta transitoria, y la que se queda como estado permanente es esto que está en azul. ¿Por qué este es un transitorio? Simple. Si ustedes hacen que el tiempo tienda al infinito, ¿ya? Todos estos términos, es decir, cuando el tiempo tiende al infinito, todos estos términos se van a hacer cero, con t infinito. ¿Por qué? Porque todas las exponenciales son negativas. Esto nos va a llevar a pensar que, bueno, este sistema, el GDS, es un sistema estable. Es decir, todos sus polos quedan en la parte real negativa. De otra forma, no podríamos calcular la respuesta en frecuencia, debido a que algunos de estos exponenciales podrían estar creciendo hasta el infinito. Como todos los polos están en el semiplano izquierdo, es decir, son polos estables, ¿ya? Resulta que todos estos exponenciales, a medida que t tiende al infinito, van a tender a cero.
No ocurre lo mismo con esto. Mucho cuidado, no se olviden que los exponenciales complejos son señales periódicas. Por lo tanto, aunque el tiempo tiende al infinito, esto va a oscilar, ¿no? Como vamos a mostrar enseguida. Los exponenciales complejas son señales periódicas. Las exponenciales complejas son señales periódicas y por lo tanto este término no tiende a cero a medida que el tiempo tiende al infinito. Esto sí. Ok. ¿Cómo se calcula A y cómo se calcula asterisco? ¿No? O sea, ¿cómo se calcula el residuo? ¿Se acuerdan? Para calcular residuos hay que utilizar toda la expresión, es decir, GDS por YDS. Hay que anular el polo para el cual estamos calculando el residuo, es decir, S más J omega, porque para S igual a menos J omega estamos calculando el residuo. Y bueno, evaluar esta expresión en el valor del polo para el cual se está evaluando, se está queriendo calcular el residuo. Dicho esto, A vale justamente esta expresión, porque hemos reemplazado S igual a menos J omega. Si reemplazamos S menos J omega aquí, ¿va? Nos va a dar, porque se va a simplificar el numerador y el denominador, J veces A medios, multiplicado por G en menos J omega, ¿no? Para asterisco, bueno, podemos hacer lo mismo, o sea, evaluar, anulando el polo, etc. O simplemente calcular el complejo conjugado de este otro, ¿no? El complejo conjugado es, si aquí es J, aquí es menos J, si aquí es menos J, aquí es J. Listo, el asunto está resuelto. Ok, tenemos entonces calculado, aplicando el método de Heaviside para el cálculo de los residuos, tenemos calculado el A y A conjugado para esta parte de la respuesta. Ok, si avanzamos, primero, esta expresión, que es fíjense, es la función de transferencia cuando se reemplaza S por J omega, cuando S es igual a J omega. Es evidente que es un número complejo, es decir, va a tener parte real y parte imaginaria, ¿ya? Pero también esto se puede expresar en forma polar, como estamos mostrando acá. De G en J omega, su parte polar será el módulo de G en J omega elevado E a la J phi, donde phi es el ángulo de G en J omega, ¿ya? El ángulo calculado. Y en G menos J omega es el complejo conjugado del anterior, ¿no es cierto? El módulo será el mismo, pero el ángulo tendrá signo cambiado. Esto es complejo conjugado de esto, ¿ya? Fíjense que esta expresión con esta expresión tienen el mismo módulo, ¿ya? Eso se muestra acá. Lo que difiere entre ambos es el ángulo, ¿no? Aquí es más phi y aquí es menos phi. ¿Ok? Esto expresado en forma polar. También trabajar con números complejos, expresarlos en forma rectangular, en forma polar, hemos hecho en la asignatura anterior. Ok. Encontrando la respuesta en estado estacionario, entonces, ¿no? Podemos ver que la señal de estado estacionario, hemos eliminado todos los términos cuyos residuos provienen o cuyos polos provienen de la función de transferencia, porque evidentemente cuando tiempo tiende al infinito, todos esos términos se hacen cero, y nos hemos quedado con la parte de la respuesta que no se hace la respuesta cero. Por lo tanto, si reemplazamos A, que vale esto de aquí, con G en J omega, G menos J omega expresado en forma polar, y el otro término, A asterisco, que es esto de acá, donde G en J omega está expresado en forma polar. ¿Ah? Tenemos esta expresión. Ok, si avanzamos, podemos factorizar, fíjense, J medios, G en J omega está en ambos términos, podemos reemplazar o podemos factorizar, y lo que queda aquí adentro son estos dos términos, ¿no? E a la menos J omega T más phi y E a la J omega T más phi. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora esta semidiferencia es evidente que es un seno, ¿no? Como está mostrado acá, ¿no? 2 veces J. Esto es negativo porque hay que cambiarle de orden a esto. Aquí está con el exponencial positivo y aquí está con el exponencial negativo. Ustedes saben que el seno es esto menos esto, como hay un signo negativo, signo menos se ha factorizado. Y bueno, la diferencia de exponenciales es 2 veces J el seno de omega T más phi, ¿no? Porque se ha factorizado en los exponentes, en vez de poner E a la J phi por E a la J omega, ¿no? E a la J phi por E a la J omega T, se ha factorizado el exponente y bueno, nos ha quedado esto. Esto es la parte senoidal.
¿Ok? Se puede, fíjense, J por J es -1, con este menos se va a ser positivo, este 2 con este 2 se va, y la respuesta en estado estacionario nos dará a veces el módulo de G en J omega, el seno de omega t más phi. ¿Ok? Esta es la salida del sistema en estado estacionario. Una vez pasado el transitorio, nuevamente digo, ¿no? Una vez pasado el transitorio, se ha eliminado el transitorio. Entonces nos queda enteramente esto. Ahora, si comparan esta señal de respuesta con la señal de entrada, con esta, si comparan la salida con esta señal de entrada, van a encontrar que las diferencias son, digamos, solo en dos partes. Uno, en la parte del módulo. Aquí la señal de entrada tiene módulo A, la señal de salida tiene A por J omega, por el módulo de G J omega. ¿No? A por el módulo de G en J omega. Es decir, por el módulo de la función de transferencia evaluado cuando S es igual a J omega. Y en la parte senoidal, en la parte oscilatoria, fíjense que hay un ángulo. Este ángulo es el ángulo de G en J omega. Es decir, esto de acá. Y si comparan con la señal de entrada, es justamente el desfase, ¿no? Esta es la señal de entrada. El desfase es el ángulo de G en J omega. En otras palabras, para hacer la historia corta, ¿no? Resulta que la señal de salida es afectada por el módulo en la parte de la amplitud y es en el ángulo en la parte del desfase de la señal. Cuidado que este desfase se está midiendo en grados o en radianes, ¿no? Normalmente cuando expresamos así, y omega es la frecuencia, este omega t está medido en radianes, ¿no? Aquí esto también tendría que estar medido en radianes, ¿no? El desfase en radianes, si queremos encontrar el desfase en el tiempo, hay que factorizar el omega. ¿Ok? Por lo tanto, la señal de salida en estado estable depende de la magnitud y fase, o sea, el ángulo, que aporta G en J omega en una frecuencia específica omega. Es evidente que este valor y este valor, el desfase, va a cambiar a medida que cambie omega. Por lo tanto, el estudio es justamente lo que estamos viendo. O sea, cuánto cambia la amplitud y cuánto cambia el desfase a medida que omega va cambiando. A medida que omega va cambiando. Cuidado, que eso es el cambio de amplitud y el cambio de desfase en estado estacionario, es decir, cuando ha pasado el transitorio. Ok. Veamos este ejemplo, ¿no? Es un sistema de primer orden muy simplecito. Esta es la entrada. 5 seno omega t. No le he puesto un valor de omega específico debido a que este omega cambia. Es lo que queremos ver. Y queremos determinar cuánto vale la señal de salida. ¿No? Para una determinada frecuencia. O sea, a ver, esta es la señal de entrada, la señal que está en azul, ¿no? Fíjense, la amplitud es 5. Fíjense que la amplitud es 5. Miren acá. Aquí en el otro pico está en -5. ¿Ya? Y el periodo, miren, el cruce por cero acá, todito un periodo completo, tarda, si aquí vale 20, aquí vale 22, vale exactamente 2 segundos. El periodo vale 2 segundos. ¿Cuánto vale la frecuencia? Ustedes saben que la frecuencia es 2pi sobre t, ¿no? La frecuencia entonces vale pi, ¿no? La frecuencia vale valor de pi. 2pi sobre t es la frecuencia y por lo tanto el periodo vale 2 segundos. ¿No es cierto? Ok. Cuando la frecuencia entonces es igual a pi. O sea, la frecuencia es 3.1415, o sea, redondeando 3.1416. Esa es la frecuencia. Radianes por segundo. La frecuencia se mide en radianes por segundo. El periodo se mide en segundos. Ok. Entonces, fíjense, cuando hay un cambio o cuando la frecuencia está en pi, la amplitud de la señal de salida, fíjense, disminuye respecto a la señal de entrada. De la señal de salida su amplitud es más o menos 1.5. ¿Ya? Y el desfase tendrían que medir desde este punto hasta este punto. Y el desfase es aproximadamente 0.4 segundos. ¿No? 0.4 segundos. El desfase nos está dando en tiempo.
El desfase en frecuencia sería, si 2 segundos, de 0 a 2, es pi radianes por segundo, 0.4 segundos en radianes. ¿Ok? ¿Qué quiero que noten? Es que para una determinada frecuencia cambia la amplitud y cambia el desfase. ¿De qué depende este desfase? O sea, el desfase es el cruce por cero de la señal de entrada y el cruce por cero de la señal de salida. Fíjense que hay un desfase entre la entrada y la salida. La salida está retrasada respecto a la entrada, ¿ya? En 0.4 segundos. ¿Ya? Y fíjense que la amplitud ha cambiado de 5 en la señal de entrada a más o menos 1.5 en la señal de salida. ¿Ya? Eso es lo que estamos midiendo en este momento. ¿Está bien? Antes de pasar en esto, quiero mostrarles esto mismo, pero es simulado en Simulink. Este es para simular justamente la señal esa. La amplitud, esta es la amplitud 5. Fíjense, el tiempo se está generando mediante esta rampa. Omega en este momento vale 1.8, pero yo lo voy a cambiar esto. ¿Ya? Yo lo voy a cambiar a 1. La frecuencia es 1. Con 1 vamos a comenzar. Fíjense que en la figurita que hemos visto es cuando omega es igual a pi. ¿Ya? Eso es 3.14. 3.1416. Vamos a ver ese cruce también. Bueno, está 5, aquí está la señal, y aquí estamos rescatando la salida. ¿Está bien? Vamos a simular. Fíjense que este bloque, le voy a poner doble clic aquí, me permite, como estoy viendo acá, o sea, esta es una ganancia, este es un slider gain de Simulink, me permite cambiar digamos ahí, 3.14, que es más o menos pi. Y me permite cambiar la ganancia, o sea, perdón, la frecuencia de la señal. Este es el seno de la señal que está entrando, o sea, 3.2 por t. ¿No? Omega vale 3.2. ¿Está bien? Ahí está. Lo que quería mostrarles es que esto lo puedo cambiar. Y eso es lo que vamos a hacer mientras se simula, para que vean cómo va cambiando la amplitud y el desfase. Okay. Vamos a comenzar con 1 radian por segundo. Comienzo la simulación. Esa es la respuesta con 1 radian por segundo. ¿Ya? ¿Qué quiero que noten, por favor? Primero, en esta parte inicial. Esta parte es la parte del transitorio. Esta parte es la parte del transitorio. ¿Va? Fíjense, como esta señal parte prácticamente con una pendiente 0 en el origen, ¿no? Y comienza a oscilar. Y ya ha transcurrido un tiempo. No se olviden que la función de transferencia tiene un solo polo, que está en -1, ¿no? Es 1 sobre s más 1. Entonces, ya ha transcurrido el tiempo suficiente como para que entremos al transitorio. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar de ganancia. Ustedes están viendo la pantalla de simulación. De acá. Esperemos que termine la simulación. Por si acaso yo la he ralentizado, es decir, la he vuelto lenta la simulación para que tengamos la oportunidad de mirar cómo cambian las cosas. ¿Ya? Okay. Una vez que estamos acá, vamos a volver a simular. ¿Ya? Y bueno, voy a esperar un ratito que entre estado estacionario.
Ahora la frecuencia la voy a poner en 2 radianes por segundo. Ese corte que ven es solamente el transitorio de la simulación. Pero fíjense cómo cambia. Ahora vamos a ver con mayor detenimiento. Primero lo que cambia es la amplitud. Es evidente que la amplitud es diferente. Y cómo cambia el desfase, porque esta es la línea de cruce por cero, ¿no? Aquí hay un desfase, aquí hay otro desfase. ¿Está bien? A ver, me deja así. Le voy a poner ganancia 4. Y veamos qué pasa con la simulación. Ahí analizaremos un poquito, por favor. Ahí analizaremos un poquito. Voy a hacer algunas mediciones que me permiten hacer el MATLAB. Acá. Ya. Voy a acercarme un poquito en esta parte. Ahí. Y fíjense, voy a poner un cursor acá. Y donde esté el otro cursor. Ahí. Fíjense. Aquí estoy en el pico. Aquí está el valor de la señal. 5. Y el segundo está en menos 5. Fíjense, entre este punto grande y o sea, en el punto más alto y el punto más bajo, ya, el delta T son 3.123 segundos. Esto es la mitad de un periodo. El periodo en realidad vale 6.2 segundos, ¿no? Y bueno, el delta I es prácticamente 10, como mostramos acá, porque la señal de entrada tiene 5 de amplitud, ¿no? ¿Qué pasa con la señal de salida? Eso es lo que quiero que vean, ¿no? ¿Qué pasa con la señal de salida? Aquí voy a cambiar la señal de la ganancia, me voy a la función de transferencia, ¿no? Fíjense, ahora le voy a hacer el seguimiento a la segunda señal. ¿No? Lo voy a poner acá. En el punto más bajo. Y voy a poner el otro en el punto más alto. ¿No? El delta T sigue siendo el mismo, es decir, el periodo de la señal no cambia. La amplitud sí cambia. Fíjense que la señal de entrada era 5, la señal de salida es 3.5. Por lo tanto, hay una atenuación en la amplitud de la señal. Y el desfase podemos medir fácilmente. En realidad lo que estoy midiendo aquí es el cruce por cero de la señal en amarillo. Podría irme aquí lo que dice ganancia. Y fíjense, la amplitud es prácticamente cero. Van a disculpar el pulso. Ya. Es aproximadamente cero. Y el cruce por cero de la señal en azul. Ahora me voy a ir a la señal en azul. En el cursor 2 se van a fijar. El cursor 2 prácticamente es cero. ¿No? Épale, aquí un pequeño detalle. Ahora sí. Fíjense el cursor 2, aquí. Es prácticamente cero. ¿No? ¿Cuánto de distancia hay entre este punto y este punto? Es el delta T. Entonces hay 0.7 segundos, casi 0.78 segundos de desfase entre esto y esto. ¿Ya? Ahora ustedes pueden ver este desfase también en radianes una vez que se mide, una vez que hemos medido
entre este punto y este punto, o sea, entre este punto y el más bajo, que es el periodo, o sea, es la mitad del periodo. Entonces, pues también pueden medir en este desfase en radianes. ¿Sí? Ok. Vámonos a la parte, esta otra, ¿no? Donde, a ver, aquí, desde aquí hasta aquí, ¿no? Fíjense, este es con ganancia 2. ¿Ya? Voy a ir a medir ganancia, anulo esto, ahora sí puedo medir un periodo completo. Mejor midámoslo acá. Ya. Listo. Entre este punto y este punto, el delta T es 3.1 segundos. El periodo es aproximadamente la mitad. No se olviden que en el 8 era 6.2. Aquí el periodo es 3.1. Entre el cruce por cero de la señal y el siguiente cruce por cero. El periodo es 3.1. ¿Ya? Fíjense, la amplitud es prácticamente cero. Me voy a ir hacia los picos. Ahí. Y esto aquí. O aquí, perdón. ¿No? Es 5 en el punto más alto y menos 5 en el punto más bajo. 1.568, esto es medio periodo, este es T medios. Si multiplican esto por 2 les va a dar 3 y algo, que es el periodo completo de la señal. Voy a cambiar ahora a la señal de salida, ¿no? A la señal en azul. Fíjense, por favor. La amplitud en el punto más alto y la amplitud en el punto más bajo. En el punto más alto es 2.23. En el punto más bajo es 2.23. ¿No? Es decir, antes era 5, 3.5 la salida. Ahora es 5 y la salida es 2.23. ¿No? Ha cambiado la amplitud. Ha cambiado la frecuencia y por lo tanto ha cambiado la amplitud. ¿Cuánto vale el desfase? El desfase nos vamos a parar acá. ¿Ya? En el cruce por cero de la señal en amarillo y en el cruce por cero de la señal en azul. Listo. El desfase es 0.56 segundos. En el otro el desfase era más de 0.7, ¿no? Entonces, el desfase está cambiando, la amplitud también está cambiando. ¿De qué depende este cambio? De la frecuencia, ¿no? Este es para una frecuencia de 2, el otro que hemos medido era para una frecuencia de 1. ¿No? Y en la última parte, ya no podemos ver acá, hagamos nuevamente la simulación. Acá, ¿no? Con frecuencia 4. Comenzamos la simulación. Una vez que comienza la simulación, ahora sí vamos a cambiar de pantalla. Es por esto y por esto. Exactamente. Bueno, esta es la simulación con frecuencia 4. Por favor, quiero que se fijen esto. Aquí se nota con mayor claridad. Esta es la parte del transitorio, fíjense. Esta es la parte del transitorio. Ahora voy a cambiar la frecuencia y lo voy a volver, digo, la frecuencia, si está bien, 7. Y veamos qué está pasando con la simulación. Esa es la parte transitoria. Esta es la parte transitoria, no nos interesa. Esta es la parte transitoria, ¿no? Por el cambio de frecuencia.
Y bueno, ya aquí tenemos las respuestas. Fíjense, este es para ganancia 4. Este es para ganancia 6. Fíjense el cambio de amplitud de la señal acá respecto a acá. Y enseguida vamos a medir el desfase. Si voy a ir aumentando la frecuencia, si le pongo 10, si le pongo 15, si le pongo 20, 25 o 100 radianes por segundo, es evidente que primero que la amplitud va a ir disminuyendo cada vez más y segundo que el desfase va a ir aumentando, ¿no? Como vamos a ver ahora. Ok, veamos esto y esto. ¿Ya? Lo primero, voy a venir acá, voy a agarrar esta partecita de la señal, ya, es evidente el cambio de amplitud. Lo que vamos a medir es el desfase. Ahí estoy midiendo el cruce por cero, fíjense. El cruce por cero. La señal 2 también me va a permitir medir el cruce por cero de la señal en azul. Acá. Y el delta T es 0.334 milisegundos. Eso es 0.3 segundos de desfase. 0.3 segundos de desfase. Es menor al desfase que hemos medido. Pero se nota más el desfase si este desfase lo pudiesen medir en radianes. ¿Ya? En radianes por segundo. Si venimos acá, esto lo voy a trasladar a este otro curso por cero. ¿Ya? A ese otro curso por cero. Fíjense que el periodo es 1.569, 1.57 segundos. 1.57 segundos vale 2 pi radianes por segundo. Bueno, ustedes ahí pueden calcular cuánto vale esta distancia desde este punto hasta este punto que hemos medido en tiempo, cuánto vale en radianes por segundo. ¿Está bien? Ok, eso es lo que quería mostrarles por hoy, ¿no? ¿Qué es la respuesta en frecuencia? Fíjense lo que les he mostrado, ¿no? Pasamos el transitorio y medimos el desfase. Algo que no hicimos es, lo haremos por un instante rapidito. ¿No? ¿Qué pasa cuando hemos aumentado la frecuencia? Esto sigue siendo la amplitud 5. Obviamente que esta amplitud ha disminuido, la de la señal de salida, y el desfase también ha cambiado. ¿No? Lo que les decía es, la respuesta en estado estacionario cambia la amplitud, cambia el desfase. ¿De qué depende el cambio de amplitud? ¿De qué depende el cambio de fase? Específicamente del G en J omega. Es decir, de evaluar la función de transferencia en J omega, donde omega es justamente el omega es el valor de la frecuencia. Eso, la respuesta en frecuencia es la respuesta en estado estacionario cuando la entrada es una señal senoidal. Y habíamos establecido que la salida es también una señal senoidal que difiere respecto a la señal de entrada en amplitud, y obviamente hay un desfase entre la señal de entrada y la señal de salida, pero que la frecuencia se mantenía constante a lo largo del sistema. Esta respuesta en frecuencia es válida para sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Ahora, habíamos hecho este ejemplo, ¿no? O sea, habíamos visto, no este ejemplo, ¿no? Esta deducción. Si la señal de entrada RDT es esta señal senoidal, hemos calculado la salida en estado estacionario, es decir, eliminando la parte transitorio, y habíamos encontrado que la salida en estado estacionario, la respuesta, la salida del sistema, esta señal en el tiempo, está dada por esta expresión, por esta de acá.
por esta, ¿no? Donde es exactamente, bueno, no es exactamente la misma, ¿no? Es la señal de entrada, esta A es la amplitud de la señal de entrada multiplicada por este factor, que es el módulo de G evaluado en J omega, por el seno. Fíjense que la entrada también era una señal senoidal, omega t, la frecuencia es la misma, pero con un desfase, y este desfase es el ángulo de G en J omega, ¿no es cierto? La señal de salida depende de la magnitud y fase en G en J omega en una frecuencia específica omega. Para eso habíamos hecho este ejemplo. Este es un sistema de primer orden, la señal de entrada es 5 sen omega t, no habíamos definido todavía cuánto valía la frecuencia y había que determinar la salida, ¿no? Y bueno, esta es la simulación que hicimos. Les he mostrado también en el programa que hicimos con MATLAB, con Simulink, perdón, cómo encontramos esta señal. Y esta señal, obviamente, por los valores que están acá y acá, es la señal en estado estacionario. Se nota que es la señal de estado estacionario porque ha pasado el transitorio quedó en los primeros 20 segundos, y a partir de ahí, bueno, nos está dando una señal oscilatoria. Está la señal en azul, la señal de entrada, el 5 omega t, 5 sen omega t, y la señal en rojo es la señal de salida. Bien, algunas puntualizaciones que son importantes de hacer ahora. Primero, esta es una señal periódica, ¿no es cierto? Una señal senoidal es una señal periódica. El periodo vale, si medimos el tiempo desde este punto, que es el punto donde cruza la señal senoidal, cruza por cero, ¿no? Cruza por cero. Cero en el eje de las ordenadas, ¿no es cierto? Cruza por cero los 20 segundos, y después de cumplir un ciclo completo, vuelve a cruzar por cero a los 22 segundos. Eso significa solo una cosa, ¿no? Sabemos que el tiempo que tarda una señal senoidal, un ciclo completo, ¿no? Un ciclo completo de una señal senoidal se llama periodo. Y eso está puntualizado acá. ¿Ya? Para el gráfico, el periodo es 2 segundos. Por lo tanto, podemos medir la frecuencia medida en hercios o en ciclos por segundo, que vale, la frecuencia es 1 sobre el periodo, vale 1 medio, o 0, la frecuencia vale 0.5 hercios o 0.5 ciclos por segundo. Quiero que vean acá, en un segundo va de 20 a 21 segundos. Efectivamente está la mitad de un ciclo. El ciclo completo tarda 2 segundos. Es obvio que la mitad de este ciclo va a tardar 1 segundo. Y eso es lo que la información que nos está dando la frecuencia cuando medimos en hercios, ¿no? Es igual a 1 medio o igual a 0.5 ciclos por segundo. Ahora, ¿cuánto vale la frecuencia en radianes por segundo? ¿Ya? Ustedes conocen por trigonometría que un ciclo completo de esta señal senoidal equivale a 2 pi radianes, ¿no es cierto? Un ciclo completo vale 2 pi radianes. ¿Cuánto tiempo tarda en dar este ciclo completo, estos 2 pi radianes? Para esta frecuencia en particular, cuyo periodo es 2 segundos, para esta frecuencia en particular, tarda, los 2 pi radianes tarda 2 segundos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de frecuencia en radianes por segundo, ¿qué dice? Es 2 pi sobre el periodo, ¿no? 2 pi sobre el periodo. 2 pi radianes en un periodo. Eso es igual a pi, o sea, 2 pi, periodo vale 2. Entonces, la frecuencia omega para este sistema, para el que estamos viendo acá, la frecuencia omega, la frecuencia de la señal de entrada, vale exactamente 3.1416 radianes por segundo. 3.1416 radianes en cada segundo, ¿no? Estamos calculando acá. Frecuencia angular, ¿no? Frecuencia angular, 3.1416 radianes por segundo. ¿Ya? Ahora, tenemos la frecuencia, tenemos el periodo. La función de transferencia que hemos trabajado es el sistema al cual hemos excitado con la señal senoidal es esta. Y por lo tanto, podemos encontrar cuánto vale G en J omega. Eso es lo que hemos visto cuando hacíamos el cálculo de la señal, de la respuesta en estado permanente, cuando la entrada es una entrada senoidal.
G en J omega, o sea, si reemplazamos S por J omega, ¿no? Donde aparece S, ahora ponemos J omega, nos da este valor. Fíjense, por favor, fíjense, este de aquí abajo es un número complejo, tiene parte real que vale 1, tiene parte imaginaria que vale omega. El numerador es solamente un número real, si quieren pueden verlo como un número complejo más J veces 0, o sea, la parte imaginaria vale 0. Bueno, pero este es un número complejo. ¿Ya? Este es un número complejo. Más adelante vamos a ver que este número complejo tiene parte real y parte imaginaria. O como vemos acá, podemos calcular el módulo de este número. Ustedes saben que cuando hay una división de números complejos es el módulo del numerador, en este caso el módulo de 1 sigue siendo 1, porque la parte imaginaria es 0, pero el módulo de esto de aquí abajo es la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado, es omega al cuadrado, más la parte real al cuadrado, que vale 1, o sea, 1 al cuadrado que vale 1. Y el ángulo es el aporte de este número, es la parte angular de este número complejo, si se expresa en forma polar, es solamente 1, el ángulo es 0, porque está sobre el eje real, y de esto el ángulo es arco tangente de omega, ¿no? Arco tangente de omega. Pero como está en el denominador, cuando hay una división de números complejos expresados en forma polar, como está en el denominador, tiene que restarse respecto al aporte angular que tiene el numerador. Eso es menos el arco tangente de omega. Ok. Si reemplazamos ahora el valor de omega en estas dos expresiones, porque tenemos el valor de omega, ¿no? Acabamos de calcular acá. Vale 3.1416. Entonces, tenemos el valor de omega. Reemplazando el valor de omega, nos da esta expresión. El módulo vale 1 sobre 3.1416, omega vale eso, 3.1416 al cuadrado más 1. Y si calculan esto, les va a dar como resultado 0.3033. Y podemos calcular también el ángulo de cuando omega vale 3.1416, que es el phi del aporte, y es el menos el arco tangente de 3.1416. Si sacan ese arco tangente, les va a dar 1.2626 radianes. Esto es importante porque cuando vayamos a dar los exámenes, fíjense que los ángulos que estamos trabajando en la respuesta en frecuencia normalmente están dados en radianes. Y cuando hagamos los diagramas de Bode, estos ángulos vamos a trabajar en grados. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, es importante mantener esto en radianes. ¿Ya? El aporte angular es menos 1.2626 radianes. Ok, entonces podemos calcular si tenemos el aporte, el factor del módulo y tenemos el ángulo. Entonces podemos calcular que la señal de entrada, hemos calculado omega, vale 3.1416, la señal de entrada es 5 veces seno, 3.1416 por el tiempo. La señal de salida será esto multiplicado por el módulo, es el factor que afecta. Seno, lo he puesto en verde la frecuencia para denotar precisamente que la frecuencia no cambia, tanto en la señal de entrada como en la señal de salida, en estado estacionario. No cambia esto. 3 menos, o sea, más, en realidad en la fórmula parece más, pero el aporte angular es negativo, es menos 1.2626 radianes. Fíjense que este término, 3.1416, esto mostramos acá, tiene como unidades radianes por segundo. Si se multiplica por el tiempo que está en segundos, este 3.1416 por t, en realidad es radianes, y por lo tanto vamos a sacar el seno de un ángulo que está en radianes. 1.2626 está en radianes. Es decir, ¿cuánto vale el ángulo? El ángulo está dado en radianes. Aquí está en radianes, 1.2622. Ahora, pero en el gráfico no aparece 1.2626. ¿Por qué? Porque en el gráfico aparece el desfase en el tiempo. Ahora, 5 por 0.3033 es 1.5165. El seno, el ángulo es el mismo, pero aquí podemos factorizar 3.4016 y vamos a encontrar esta expresión. Si multiplican 3.1416 por 0.4019 les va a dar 1.26. Lo que hemos hecho es factorizar 3.1416. Y aquí vean, es justamente el retardo en el tiempo.
Fíjense que la amplitud de la señal de salida es 1.5165 y el retardo en el tiempo es 0.4019. Esto podemos ver acá. Perdón, acá. Fíjense, estamos acá, esto es 0. Fíjense la amplitud acá. Es aproximadamente, o sea, si medirían con precisión o utilizarían el cursor que hemos utilizado en Simulink, verían que el pico es 1.51 y el desfase acá es 0.4 segundos, ¿no? Si estamos en 20 comenzando la señal en azul, la señal en rojo que está pasando 0, está pasando en 20.4 y un poquito más. Ese un poquito más no se puede medir aquí por la precisión de la gráfica, ¿no? 0.4016, creo, ¿no? Eso estamos midiendo acá, el desfase en el tiempo. Este desfase en el tiempo, cuando estamos hablando, les mostraba acá, cuando estamos hablando, inicialmente del ángulo que aporta J omega, este ángulo está dado en radianes y aquí estamos mostrando ese phi que está en radianes. Si factorizamos la frecuencia, evidentemente vamos a medir esto, ¿no? He mostrado que si cambio la frecuencia, es decir, la frecuencia, les he mostrado la respuesta para frecuencia 1, para frecuencia 2, para frecuencia 5 y hemos terminado creo que con frecuencia 7 u 8, ¿no? Ahí obviamente en algún momento pasa por 3, cuando la frecuencia vale igual a pi, es 3.1416. ¿Ya? Entonces, fíjense que dependiendo de este valor que está en verde, dependiendo de la frecuencia, este valor, el módulo en gen J omega va a cambiar, esto va a cambiar, dependiendo del valor de la frecuencia. Y el ángulo, el desfase, también va a cambiar dependiendo del valor de la frecuencia. Entonces, primero estamos viendo acá la respuesta en frecuencia desde el punto de vista de la definición que dice que la señal de entrada y la señal de salida tienen la misma frecuencia, lo que cambia es el módulo, o sea, la amplitud de la señal, que depende, o sea, la amplitud se multiplica por un factor, que es el módulo de gen J omega, y el desfase es el ángulo de gen J omega. Ahora, es obvio, lo que les decía, que si cambio la frecuencia, esta cifra que multiplica la amplitud va a cambiar, como el desfase va a cambiar. ¿De qué va a depender el desfase y el módulo? Lo tenemos acá, o sea, gen J omega, o sea, aquí atrás, en el anterior positivo, ¿no? Fíjense, el módulo depende de omega, el ángulo depende de omega. ¿De qué depende entonces? El factor que se va a afectar a la amplitud de la señal de entrada va a depender de omega. ¿De qué va a depender? El desfase que se encuentra entre la señal de entrada y la señal de salida va a depender de omega. ¿No es cierto? Bien. Y eso les he mostrado que para diferentes frecuencias hay diferentes desfases y diferentes cambios de amplitud. Ahora, en el estudio que vamos a hacer de la respuesta en frecuencia, para nosotros omega, eso es lo que nos interesa, varía entre 0 e infinito para todos los valores positivos, entre 0 e infinito, es decir, hasta todos los valores positivos, reales positivos de omega, ¿no? De 0 a infinito. Y vamos a ver patrones de comportamiento, ¿ya? Gráficas, de acuerdo que cómo cambia el módulo y cómo cambia el desfase a medida que omega cambia. Eso lo vamos a representar gráficamente en dos formas. Uno, mediante el diagrama polar, que es lo que vamos a ver enseguida, y otro, mediante los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode tienen digamos, una ventaja adicional, que es, vamos a separar en dos gráficas tanto módulo como ángulo. Eso lo vemos enseguida. Ok, ¿cuáles son las ventajas de la respuesta en frecuencia? Primero, fácil disponibilidad de señales de pruebas senoidales para varios rangos de frecuencia y amplitud. Fácil determinación de la respuesta en frecuencia de un sistema. Más todavía con los modernos sistemas de análisis en frecuencia, de análisis en el espectro, de los espectrómetros digitales que se cuenta ahora. Es fácil encontrar la respuesta en frecuencia de un sistema, ¿no? Es el método más seguro y sencillo para el análisis experimental de un sistema. ¿Por qué es el más seguro y el más sencillo? Porque podría estar trabajando el proceso. Y sobre las señales que el proceso está recibiendo para su funcionamiento, nosotros podemos introducir como una especie de ruido, una especie de señal muy pequeñita, digamos, en amplitudes en la señal de entrada, para ver el cambio de amplitudes en la señal de salida y el desfase que hay entre la señal de entrada y la señal de salida. Con un espectrómetro es fácil de realizar eso.
Por eso se dice fácil y disponible de señales de pruebas generales para varios rangos de frecuencia y amplitud, ¿no? Se puede fácilmente, experimentalmente, determinar la respuesta en frecuencia, ¿ya? De hecho, todos los que los que pasan por el laboratorio de circuitos, en el laboratorio de circuitos tienen un dispositivo que se llama el analizador de redes. El analizador de redes no es más que un espectrómetro, ¿no? O sea, mide, o sea, bueno, entre algunas de las, digamos, de las posibilidades que tiene de funcionamiento es precisamente un espectrómetro, ¿no? Mide el espectro y les mide las armónicas y todo eso. ¿Cómo hace eso? Exactamente como les estoy diciendo, o sea, le inyecta señales de diferentes frecuencias y ve las respuestas de las señales en diferentes frecuencias y a partir de ahí comienza a hacer todo el análisis de los armónicos, por ejemplo, que están en una red eléctrica, ¿no? La función de transferencia que describe el comportamiento señal en el estado estacionario de un sistema puede obtenerse fácilmente en términos, digamos, de método, en términos teóricos, digamos, si reemplazamos S por J omega en la función de transferencia GDS. Y G en J omega, fíjense por favor, este G en J omega, resulta ser una función compleja, porque va a tener parte real y parte imaginaria. No función compleja porque sea difícil de entender, nada que ver. Función compleja porque tiene parte real y parte imaginaria. De la variable real omega. La variable real omega, que en general omega para nosotros, o sea, el estudio que vamos a hacer es para omega variando entre 0 e infinito como valores positivos. O sea, en todo el rango positivo de omega, ¿ya? Entonces, G en J omega es una función compleja, tiene parte real y parte imaginaria, y tiene una variable real omega. ¿Qué es omega? La frecuencia que va cambiando. Va cambiando desde 0, o sea, cuidado cuando la frecuencia en 0, estamos hablando de la respuesta de un sistema en DC, se llama, o en corriente directa, ¿no? Y hasta, bueno, la respuesta cuando omega adopta valores muy grandes, ¿no? O sea, cuando omega tiende al infinito. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja? Para el análisis de diseño hay un vínculo indirecto entre los dominios del tiempo y de la frecuencia, ¿no? Para cada sistema en particular hay que establecer este vínculo. Hay relación, sí, pero no hay una relación directa entre la respuesta de la frecuencia y la respuesta temporal, digamos, en forma general para todos los sistemas. Hay que hacer el análisis para cada sistema, la relación que nos puede dar entre la frecuencia y el tiempo. Las correlaciones directas entre las características de la respuesta en frecuencia y las correspondientes características de la respuesta transitoria son algo débiles y en la práctica la característica de la respuesta en frecuencia se ajusta usando diversos criterios de diseño que normalmente dan como resultado una respuesta transitoria satisfactoria. Como les digo, no hay un método único para relacionar la respuesta en frecuencia con la respuesta temporal, ¿no? Hay que estudiar, ¿no? Y bueno, lo que dice aquí, ¿no? Hay que hacer el ajuste de la respuesta en frecuencia para tener una respuesta transitoria satisfactoria. ¿A qué me refiero una respuesta transitoria satisfactoria? Es decir, para un sistema de lado cerrado necesitamos que el tiempo de establecimiento sea menor a un determinado tiempo, necesitamos que el sobrepico sea bajo, por ejemplo, necesitamos que el tiempo de subida tenga un determinado valor, o que el error de estado estacionario en el entrada de escalón sea 0. A eso me refiero con una respuesta transitoria satisfactoria, ¿no es cierto? O sea, para tener, por ejemplo, un sobrepico en la respuesta menor al 10%, ¿qué características de respuesta en frecuencia podemos darle? No hay una relación directa que hay que establecerla para cada sistema en particular que analizamos. Y por lo tanto hay que ajustar, ¿no? Usando diversos criterios de diseño, la respuesta en frecuencia para obtener la respuesta transitoria satisfactoria. Esa es una desventaja de la respuesta en frecuencia. Sin embargo, aquí no se menciona, hay una ventaja mayor, ¿no? Cuando hablamos de la respuesta en frecuencia. Y es que en frecuencia notamos, podemos estudiar en los sistemas fenómenos que no aparecen cuando se habla del análisis o del análisis sí, de la respuesta temporal, es decir, de la respuesta en el dominio del tiempo. Por ejemplo, los polos que están muy alejados del eje imaginario no se dejan notar en la respuesta en el tiempo, pero en la respuesta en frecuencia se les nota muy fácilmente porque nos cambia el comportamiento de la respuesta en frecuencia para determinados valores de la frecuencia. Entonces, se puede notar la presencia de ese polo o ese cero que está lejos del eje imaginario. Esa es una ventaja enorme de la respuesta en frecuencia, ¿ya? Bueno, además de otras adicionales
que son fundamentales, que hacen muy importante el hacer el análisis en frecuencia de los sistemas. Un pequeño detalle matemático. Esto que estamos mostrando acá es la transformada de Laplace de la señal temporal f de t. Y bueno, su transformada de Laplace es f de s, que es la integral entre 0 a infinito de ft a la menos st diferencial de t. Si queremos calcular la transformada inversa de Laplace de esta f de s, lo calculamos mediante esta integral compleja. Solo que cuando hagamos la transformada inversa de Laplace, o sea, nadie aplica esta integral de inversión, y lo que prefiere hacer, bueno, es la transformada de Laplace, descomponerla en fracciones parciales, es decir, llevarlo a funciones elementales, de las cuales conocemos transformada inversa, y mediante tablas aplicar la transformada inversa de esas funciones elementales para determinar f de t. Pero estrictamente hablando, o sea, la f de t tendría que ser calculado mediante esta integral compleja. Cuidado que S, lo hemos dicho anteriormente, ahora volvemos a repetir, S es una variable compleja. ¿Ya? Comparen con la transformada de Fourier. Esta es la transformada de Fourier, ¿no? Esto es lo que llamamos la ecuación de análisis, y esta es lo que le llamamos la ecuación de síntesis, ¿no? ¿Cómo está dada la transformada de Fourier? Es mediante esta integral. Si comparan esta integral con esta, hay similitudes que enseguida les muestro. Y bueno, si quieren hallar la transformada inversa de Fourier, lo hacen mediante esta integral compleja también. Ok, si comparan la transformada de Laplace con la transformada de Fourier, van a ver que tiene la misma forma, solo si se reemplaza, solo reemplazando S por J omega, tener una transformada de Fourier. Pero bueno, reclamarían y van a ustedes cuestionar el tema del límite, porque la transformada de Fourier va de menos infinito a infinito, y la transformada de Laplace va de 0 a infinito. Sí, pero en ingeniería en particular, y en el análisis de muchos otros sistemas, incluso matemáticamente, las señales son señales causales. ¿Qué significa señales causales? Son señales cuyo comportamiento nos interesan a partir del tiempo cero hacia adelante, y asumimos que la señal para tiempos pasados vale 0. Por lo tanto, si f de t es una señal causal, es decir, nos interesa solamente a partir de 0 hacia el futuro, no tiene mucho sentido hablar de una señal que se vuelve 0 para valores negativos del tiempo. La integral está en el tiempo, mucho cuidado. Por lo tanto, para valores negativos, no tiene mucho sentido hablar si f de t, esta señal que estamos analizando, vale 0 entre menos infinito y 0. Y termina siendo esta misma expresión solo si se reemplaza S por J omega. Lo mismo ocurre con la transformada inversa de Laplace y la transformada inversa de Fourier, ¿no es cierto? Son muy similares si se reemplaza S por J omega. ¿Está bien? Entonces, si la señal es causal, es decir, la señal tiene valores de 0 hacia adelante, para valores negativos del tiempo la señal vale 0, ustedes pueden calcular la transformada de Fourier simplemente reemplazando S por J omega. Si la señal es causal, es decir, si la señal tiene valores de 0 hacia el infinito, y vale 0 para valores negativos del tiempo, ¿ya? En ese caso, podemos calcular la transformada de Fourier a partir de la transformada de Laplace, reemplazando S por J omega. Nosotros hemos hablado de reemplazar S por J omega para calcular la respuesta en estado estacionario. Bueno, pues, ante una señal senoidal. Ahora le estamos dando entonces una interpretación de ingeniería a la transformada de Fourier, ¿no? Y la transformada de Fourier, o sea, es la respuesta senoidal, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando acá, ¿no? Le estamos dando una interpretación física, una interpretación de ingeniería, ¿ya? Cuidado que los matemáticos no aceptan mucho esta interpretación que hacemos, pero que nos es muy útil en ingeniería. La transformada de Fourier, no se olviden que la transformada de Fourier existe siempre que sea de energía finita. Esto lo que está mostrando acá es las señales de energía finita, es decir, converge cuando el tiempo tiende al infinito, no diverge, no es inestable. Y por lo tanto, esta señal que converge, que es la condición para que exista la transformada de Fourier, significa que para señales o para sistemas que son inestables, por ejemplo, no tiene sentido hablar de respuesta frecuencial. Conociendo la transformada de Laplace f de s de f de t, se puede obtener la transformada de Fourier
f de j omega sustituyendo S por J omega. Exactamente igual que cuando estamos calculando la respuesta en estado estacionario cuando la entrada es senoidal, ¿no? Ahora, como método para control, como método para el análisis y diseño de sistemas de control, la transformada de Laplace permite investigar la posición de polos y ceros en el plano S de la función de transferencia GDS y a partir de ahí poder predecir con precisión cuál va a ser la respuesta temporal del sistema. ¿No es cierto? Entonces, al final, eso hemos visto en la asignatura anterior, la posición de polos y ceros es la que nos va a determinar las respuestas del sistema tanto en la parte estacionaria como en la parte de estado, tanto en la parte transitoria como en la parte de estado estacionario. ¿No es cierto? Y a partir de la posición de polos y ceros podemos determinar cuál es la respuesta temporal de GDS. En cambio, la transformada de Fourier permite considerar la función de transferencia G en J omega, ¿no? Y las relaciona con las características de amplitud y fase del sistema, es decir, con la respuesta en frecuencia del sistema en estado estacionario, ¿no? Para eso nos sirve la transformada de Fourier. Fíjense aquí, si podríamos utilizar la transformada de Fourier, ¿no? Hallando la transformada de Fourier de la señal de entrada, que está dada por esta expresión. Si sustituimos S igual a J omega y E de S igual a la función de transferencia del lazo cerrado por E de S, se obtiene que Y en J omega es G, la función de transferencia del lazo cerrado, evaluado en J omega por la transformada de Fourier de la entrada. Y nos da esta expresión. Entonces, la respuesta temporal puede calcularse si hallamos la transformada inversa de Fourier de Y de T, ¿no? Que está dada por esta expresión. Sin embargo, tal y cual utilizamos la transformada de Laplace, pues, este mismo procedimiento utilizamos cuando queremos hallar la respuesta de un sistema de lazo cerrado, y cuando las funciones de transferencia estén expresadas en términos de S, es decir, de la transformada de Laplace. Sin embargo, el cálculo de la transformada de Fourier de la señal de entrada, como el cálculo de la transformada de Fourier de la transformada inversa de Fourier inversa de la señal de salida, es un trabajo mucho más moroso, mucho más dificultoso que la transformada de Laplace. Por eso no se utiliza este procedimiento. Sin embargo, estrictamente hablando, si utilizamos la transformada de Fourier de la entrada, multiplicamos por la función de transferencia reemplazado por S J omega, y luego hallamos la transformada inversa de Fourier de esa expresión, podemos calcular la respuesta en el tiempo. Puede hacerse, pero esto no se utiliza en control. Pero es importante porque esto nos permite ver que, no se olviden que esto lo teníamos calculado con la señal de entrada, que la función de transferencia evaluada en J omega nos permite ver el desfase y el cambio de amplitud de la señal de salida. Este procedimiento no se utiliza, utilizar la transformada de Laplace, la transformada de Fourier para el cálculo de la respuesta de los sistemas no es utilizado. Ok. Hablemos entonces ahora de las gráficas de la respuesta en frecuencia, ¿no? Hablemos de las gráficas de la respuesta en frecuencia. ¿Qué nos interesa? Estudiar GDS, la función de transferencia, cuando sustituimos S por J omega, ¿no? Y omega cambia desde 0 hasta infinito. Ok, este es un número complejo, cuando se reemplaza S por J omega, que está expresado acá, es un número complejo y por lo tanto tiene parte real y tiene parte imaginaria, ¿no? E de omega es la parte real de G J omega y X en omega es la parte imaginaria. También este número puede expresarse en forma polar. Aquí está expresado en forma polar, ¿no? Esto es bien importante. ¿No? El G en omega, o sea, G en J omega, el módulo, y el ángulo, ¿no? El ángulo de este número complejo. Esto hay que corregirlo, voy a hacer, por favor. Esto es en G en J omega, ¿no? Tiene módulo y tiene ángulo. Tiene módulo y ángulo. Esto estamos hablando de la representación polar. Ahora, hay una relación entre la forma rectangular y la forma polar. Por supuesto, eso conocemos desde que hemos hablado de variable compleja, cuando se hace variable compleja. En álgebra 1, por ejemplo, ya se habla de esto. El ángulo es el largo tangente de la parte imaginaria sobre la parte real y el módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La representación gráfica se obtiene de cualquiera de las dos formas. La gráfica polar se obtiene de la segunda forma. Es decir, la representación gráfica de
cómo cambia G en J omega a medida que omega va cambiando. Es una gráfica bidimensional en el plano complejo de G. Y bueno, se puede ir determinando los puntos y se puede determinar cuál es esa curva, esa línea que describe a medida que omega va cambiando. ¿Ya? Si se utiliza, como es frecuente, la forma polar, es decir, vamos poniendo los puntos módulo y ángulo, pues obtenemos la gráfica polar. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Fíjense, aquí está la representación geométrica. Lo que les decía, este es el diagrama polar. Este es el módulo. Y este es el ángulo. Obviamente aquí estamos midiendo un ángulo negativo. Para este punto en particular es la respuesta nos va a permitir la respuesta del sistema en estado estacionario para un determinado valor de la frecuencia, es decir, para un determinado valor de omega. Para este valor de omega, el módulo es esto y el ángulo es este de aquí. ¿Ya? Cuidado que la medición de ángulo se puede hacer, como en este caso, en sentido contrario, en sentido de las manecillas del reloj y el ángulo es negativo, o se puede hacer en sentido contrario en las manecillas del reloj, en ese caso el ángulo es positivo. ¿Ya? Eso ya conocemos por la geometría que hemos establecido, que hemos estudiado cuando hacíamos variable compleja. Ok. Fíjense que este punto también puede ser representado en su forma rectangular, es decir, esta es la parte real, la distancia, y esta es la parte imaginaria. Si tienen la parte real y la parte imaginaria para de un determinado valor de la frecuencia, para un determinado valor de omega, podemos determinar este punto. Y este punto se determina si se conoce la parte imaginaria y se conoce la parte real de G en J omega. Fíjense, por favor, este plano donde estamos representando este diagrama polar es el plano GDS. ¿No? Ahora, fíjense que cuando hacemos el diagrama polar, estamos haciendo el estudio desde omega igual a 0, que es cuando está en menos infinito, en la parte imaginaria, y tiende al origen cuando omega tiende al infinito. La gama, es decir, el rango, todo el dominio de omega que hemos barrido para determinar esto va desde 0 hasta infinito. Un determinado punto nos permitirá calcular el módulo y el ángulo que representan el cambio de amplitud y el desfase entre la señal de entrada y la señal de salida para este valor de frecuencia omega. ¿Está bien? No hay que olvidar qué información nos está dando el diagrama polar. El diagrama polar nos está dando precisamente cómo va a cambiar el módulo y cómo va a cambiar el desfase en estado estacionario a medida que omega va cambiando entre 0 e infinito. Eso es lo que nos está explicando el diagrama polar. ¿Ya? El módulo es el que vamos a multiplicar por la amplitud de la señal de entrada y el ángulo es el desfase que vamos a notar dentro del seno o el coseno, dependiendo de la señal oscilatoria, la señal periódica que vamos a utilizar como señal de entrada. Ok. Veamos un ejemplo de la respuesta en frecuencia. Este es el archiconocido, ¿no?, circuito RC. Se tiene una señal de entrada, que en realidad es una fuente de tensión, y se tiene una señal de salida, que en realidad es la caída de tensión que aparece en el capacitor. No es difícil, ustedes lo pueden hacer. Si hallan la ecuación diferencial, ¿no?, y hallan la relación que existe entre la señal de entrada y la señal de salida, van a encontrar que la función de transferencia para este sistema vale esta expresión. Normalmente el producto RC, R posee el valor, el producto de la resistencia por la capacitancia, se conoce como constante de tiempo, la constante de tiempo de este sistema de primer orden. ¿Ok? La función de transferencia senoidal de estado estacionario que nos permitiría calcular la respuesta de estado estacionario es si reemplazamos S por J omega, en vez de S le ponemos J omega, bueno, y aquí en vez de RC lo hemos puesto tau, que es la constante de tiempo, y bueno, podemos factorizar omega sobre omega 1, donde 1 sobre omega 1 vale tau, ¿no? Omega 1 vale 1 sobre tau, o 1 sobre omega 1 vale tau. Y la gráfica se puede obtener si empezamos a hacer variar omega desde 0 a infinito. Esto lo podemos hacer en forma rectangular, como está aquí. O sea, este de aquí lo multiplicamos por el complejo conjugado que está aquí abajo.
y bueno, luego separamos la parte real y la parte imaginaria, y podemos ver que cuando omega vale 0, la parte real vale 1, la parte imaginaria vale 0, y cuando omega tiende al infinito, la parte real vale 0 y la parte imaginaria también vale 0, ¿no? Si omega es igual a 0, reemplacen acá, 0 sobre omega 1 va a ser 0, es 1 sobre 1, 1 en la parte real y la parte imaginaria, si omega tiende, o sea, si omega es igual a 0, el numerador es 0 y el denominador 1 más 0, entonces la parte imaginaria es 0, ahí sale esto, ¿no? Si omega tiende al infinito, lo mismo, este es un número muy grande, vale 0, y si este es un número muy grande, pero que es mucho más grande que este otro, por eso también la parte imaginaria vale 0. ¿Qué pasa si omega es igual a omega 1? Es decir, ¿qué pasa si omega es exactamente igual a 1 sobre la constante de tiempo? Si eso ocurre, esto va a valer omega 1, aquí vamos a tener omega 1 sobre omega 1, eso es 1 sobre 1 más 1 es 1 medio, que se muestra acá, y aquí lo mismo, esto es 1, esto también está menos 1 medio. Ahora, se le puede ir dando valores, y eso les pido que hagan ustedes, o sea, darle valores a omega, cambiando entre 0 e infinito, y van a encontrar que la gráfica polar en realidad es este semicírculo. ¿No? En realidad es este semicírculo. Cuando omega es 0 está acá, cuando omega es igual a omega 1 está acá, y cuando omega tiende al infinito está acá. Es este semicírculo. Si quisiéramos encontrar para valores negativos de omega, no se olviden que menos j omega es el complejo conjugado de j omega. Por lo tanto, G en menos J omega va a ser el complejo conjugado de G en J omega. Por eso aparece esta línea punteada, que es el complejo conjugado de la línea continua que está acá. ¿No? Entonces, se puede determinar fácilmente para omega negativo, porque es el complejo conjugado del omega positivo y hay una simetría respecto al eje real cuando se hace la gráfica polar. Nosotros cuando hablamos de la gráfica polar normalmente hablamos del valor positivo. Ok, lo mismo podríamos haber hecho si se establece para cuando se habla de, perdón, cuando se expresa G en J omega en forma polar. ¿No? Si expresamos en forma polar, esto de acá, vamos a encontrar que el módulo vale esto y el ángulo vale esto. Aquí también hay un error que hay que corregir, les pido por favor. Yo lo voy a corregir para enviarles estas diapositivas. Aquí es negativo. Aquí es negativo. Entonces, para un valor de omega 0, el módulo vale 1 y el ángulo vale 0. Para un valor de omega infinito, esto es 1 sobre infinito, vale 0. Y si este es infinito, arco tangente de infinito vale menos, el arco tangente de infinito vale menos 90 grados. ¿No? ¿Qué es lo que aparece aquí? Okay, si omega es igual a omega 1, aquí tenemos 1 sobre 6 de 2, porque esta expresión sería 1, y aquí tuviésemos arco tangente de 1, que es menos 45 grados. Y nuevamente tuviésemos, ¿no?, lo que estamos viendo acá. Fíjense que si omega es igual a omega 1, el cambio de amplitud entre la señal de salida y entre la señal de entrada y la señal de salida es multiplicar 1 sobre raíz de 2, y el desfase es menos pi cuartos, es decir, menos 45 grados. ¿No? Cuando omega tiende al infinito, es decir, cuando omega adopte valores muy grandes, fíjense que el módulo va a tender a 0 y el desfase va a tender a menos 90 grados. ¿No? Ok. Se puede hallar la respuesta en frecuencia de una función de transferencia de este tipo. Es decir, fíjense, lo mismo que el anterior, solo que le hemos aumentado una ganancia y un polo en el origen. Para eso hay que hacer el reemplazo de S por J omega. Aquí está en G en J omega. Y bueno, podemos establecer operaciones aritméticas, operaciones algebraicas acá. Tenemos esta expresión y podemos racionalizar esto, como solíamos hacerlo en variable compleja, y vamos a encontrar que la parte real vale esto y la parte imaginaria vale esto. También podemos trabajar con el módulo. Si calculan en el módulo de esta expresión, es esto de acá, no creo que haya dificultades. Si hay dificultades en calcular el módulo de estos números complejos, yo les pido por favor
me avisen, pero realmente yo no le encuentro grandes dificultades para hallar el módulo de esto. Fíjense, el módulo de K es K, el módulo de J omega es omega, el módulo de este número complejo que está entre paréntesis, la raíz cuadrada de 1 más tau cuadrado omega cuadrado. Y bueno, el ángulo es K no aporta ángulo, o sea, es un número real positivo. Este aporta un ángulo de menos 90 grados porque está en el denominador, y esto aporta un ángulo del menos arco tangente de tau omega porque también está en el denominador. No se olviden que el ángulo de este número complejo que está en el denominador, el tau j omega más 1, es la parte imaginaria, tau omega, sobre la parte real que vale 1. ¿No? Eso está acá. Ok. Si se hace la gráfica, ¿no?, haciendo cambiar el valor de omega, ¿ya? Aquí tenemos diferentes valores de omega, el módulo para estos valores de omega. Fíjense que el valor de omega, el valor de la frecuencia, lo hemos puesto en función de tau, debido a que este ejemplo es literal, ¿ya? Y bueno, para evitarnos, digamos, para facilitarnos los cálculos, lo hemos puesto en función de tau. Tenemos este módulo y tenemos este ángulo. También podemos calcular en forma rectangular la parte real y la parte imaginaria, que está dada por esta expresión. Es solamente reemplazar, en vez de omega, 1 sobre tau, ¿no?, o 1 sobre 2 tau, y van a encontrar esto. Y si hallan la gráfica, va a ser esto. Fíjense que cuando omega tiende a 0, la parte real es menos k veces tau y la parte imaginaria es menos infinito. Entonces, la parte real es desde aquí hasta aquí, menos k veces tau, que está acá. Y bueno, la parte imaginaria es menos infinito, eso es extremadamente lejos. Y a medida que omega va tendiendo desde 0, que es aquí abajo, o sea, que está en menos infinito, tendiendo a 0, va a mostrar esta curva. Fíjense que cuando omega sea igual a 1 sobre tau, cuando omega sea 1 sobre tau, el ángulo es menos 135 grados, y eso está acá. Menos, o sea, si omega es 1 sobre tau, esto va a ser tau por 1 sobre tau, es el arco tangente de 1, menos 90, menos 45 grados, es menos 135 grados. Esto estamos dando acá, ¿no? Entonces, cuando omega sea igual a 1 sobre tau, el desfase es menos 135 grados entre la señal de entrada y la señal de salida. Obviamente, si queremos expresar o queremos escribir R de t vale tanto y Y de t vale tanto, en ese Y de t tenemos que expresar estos 135 grados en forma de radianes. ¿Está bien? Bueno, y esta es la gráfica polar. Yo les pido, aquí hay una pequeña dificultad. O sea, comparen esta función de transferencia con esta de acá, con esta de acá, y van a encontrar que la diferencia es solamente la ganancia y el polo en el origen. Y entre esta gráfica, que es la gráfica polar, este sistema y este otro, realmente hay muy poco de coincidencia, ¿no? Es decir, a pesar de que la función de transferencia ha cambiado muy poco, para hallar el diagrama polar hay que hacer el cálculo de nuevo, ¿no? Otro método para obtener la gráfica polar es evaluar gráficamente el vector g en j omega en una frecuencia específica omega a lo largo del eje S igual a j omega. ¿Ya? Aquí está el plano S. Este es el plano S. Cuando decimos evaluamos en S igual a j omega, S igual a j omega, en el plano S igual a j omega es justamente todo el eje de las ordenadas positivo, es decir, todo el eje vertical que va desde el origen hasta más infinito. Entonces, para evaluar omega en un determinado omega 1, ustedes saben que la evaluación de una función compleja en un determinado punto, lo único que hay que hacer es, si este es el sistema, lo único que hay que hacer, hay que trazar los vectores desde donde están las singularidades. En este caso, este sistema tiene un polo en el origen y un polo en menos 1 sobre tau, un polo en menos 1 sobre tau y un polo en el origen, y trazar los vectores de las singularidades al punto donde queremos evaluar la señal, ¿no? Y tenemos todo, es decir, ¿cuánto vale esto acá? Es K sobre tau es el numerador, y el denominador
es el módulo de este ángulo, de este vector, perdón, es J omega 1, que es omega 1, y el módulo de este vector, ¿no? El módulo de J omega 1 más P, que es la raíz cuadrada de omega 1 más la raíz cuadrada de omega 1 al cuadrado más P cuadrado, ¿no? El módulo de este número. Si ustedes hacen operaciones van a encontrar que esto es exactamente igual a esto que hemos encontrado acá. Es exactamente igual a esto. ¿Ok? Solo hay que expresarlo de manera adecuada los términos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, esta interpretación es importante, porque aquí podemos ver que el ángulo de este vector es 90 grados y el ángulo de este vector es este que aparece aquí, que es el arco tangente de omega 1 sobre esta distancia, que es P. Omega 1 sobre P. Como les digo, si reemplazamos P igual a 1 sobre tau, vamos a encontrar exactamente las mismas expresiones que estamos encontrando acá. ¿No? Importante mencionar eso porque esta es una forma de obtener la gráfica polar. La evaluación a lo largo de todo el eje imaginario entre 0 e infinito, porque lo que va cambiando es omega. ¿Está bien? Ok. La desventaja del diagrama polar, la adición de polos o ceros en un sistema existente requiere el recálculo de la respuesta en frecuencia. Bode utilizó en el estudio de los amplificadores elementados los gráficos logarítmicos, que simplifican la gráfica de la respuesta en frecuencia, también denominadas gráficas de Bode. Esto del Bode lo vamos a hacer en la siguiente clase. Hasta aquí el diagrama polar. Yo lo que les pido, por favor, porque en el examen probablemente les pida eso, es que si quieren graficar esto, ¿no? Lo tienen que hacer en forma polar, es decir, midiendo módulos y midiendo ángulos. Midiendo módulos y midiendo ángulos, ¿no? Para diferentes valores de omega. ¿Ya? Ese tipo de ejercicios le voy a decir al auxiliar que realice para que les muestre con detalle cómo se hace la gráfica de la respuesta del diagrama polar. Fíjense que el diagrama polar nos está mostrando el comportamiento del sistema desde la frecuencia 0 hasta la frecuencia, cuando la frecuencia tiende a infinito. Y esto nos está mostrando, en realidad, cómo va a ser la respuesta, cuál va a ser el cambio de la respuesta en estado estacionario a medida que la frecuencia cambia entre la señal de entrada y la señal de salida de un sistema, ¿no? Cuando la entrada es senoidal, la respuesta en estado estacionario, o el cálculo de la salida en estado estacionario cuando la entrada es senoidal, ¿no es cierto? No hay que perder de vista qué es la respuesta en frecuencia y que lo que estamos estudiando en realidad es cómo va a cambiar esa respuesta a medida que la frecuencia cambie entre 0 e infinito. Entre la señal de entrada y la señal de salida, la frecuencia es la misma. Si es senoidal, si la entrada es senoidal, la salida es senoidal, la frecuencia es la misma. Lo que cambia es la amplitud de la señal a la salida y el desfase entre la señal de salida y la señal de el desfase entre la señal de entrada y la señal de salida. Eso podemos determinar el desfase y el módulo, el factor que se aplica, que es el módulo, para determinar la señal de salida. No hay que olvidar eso. Por lo tanto, lo que estamos viendo es cómo va a cambiar esa respuesta a medida que omega cambie, es decir, que la frecuencia cambie. ¿No? No hay que perder de vista eso y la forma de dibujar este diagrama polar. Yo les agradezco mucho